Como toda gran superpotencia, Estados Unidos no ha sido infalible en todo lo que se ha propuesto. No cabe duda de que uno de los episodios que los estadounidenses prefieren no recordar fue la Guerra de Vietnam, la cual es una clara demostración de que el poderío militar de una potencia no siempre determina el resultado de una guerra. ¿Te interesa conocer este importante episodio de la Guerra Fría? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, quienes habían ocupado la Indochina, fueron expulsados de la región. Francia intentó retomar el control de sus colonias, por lo que envió un contingente que ayude a responder a los distintos movimientos independentistas que iban surgiendo. A decir verdad, el vietnamita Ho Chi Minh, quien lideraba la coalición independentista Viet Minh, ya había declarado la independencia de la República Democrática de Vietnam en 1945. La también llamada Vietnam del Norte, en alusión a la zona del país que controlaba, se caracterizó por la difusión de una fuerte ideología comunista alineada con el bloque soviético. Por su parte, Francia tuvo el apoyo de los vietnamitas pro-monarquía, a quienes ofreció que el territorio vietnamita haga parte de la entonces Unión Francesa. Ante la falta de una conciliación con el norte, estalla la Guerra de Indochina, que se extendió por 7 años y medio y concluyó con la derrota de los franceses y la independencia de Laos, Camboya y Vietnam. Los acuerdos entre Francia y el Viet Minh se dieron en la Conferencia de Ginebra, en la que se pactó la partición de Vietnam en 2 estados por el paralelo 17. El norte, con capital en Hanoi y el mismo Ho Chi Minh como presidente, y el sur con capital en Saigón y con el antiguo emperador Bao Dai como jefe de Estado. Asimismo, Francia debía retirarse progresivamente y celebrar un referéndum en 1958 para decidir sobre la separación definitiva o reunificación del país. Aquí es cuando los asesores militares estadounidenses llegaron para evitar que los comunistas del norte comiencen a ganar influencia en el sur. El principal temor de Estados Unidos, la teoría del dominó. Si Vietnam entraba en la esfera comunista, podría arrastrar al resto de países de la región. En abril de 1955, el general Ngo Dinh Diem dio un golpe de estado con apoyo de la CIA, proclamando así la República de Vietnam como un estado títere de Estados Unidos. El nuevo gobierno se negó a aceptar el referéndum pactado con Francia ante las altas posibilidades de la reunificación, pues existía una escasa identidad survietnamita, además que en el país habitaba una gran cantidad de partidarios del comunismo. Surge así el Frente Nacional de Liberación, también conocido como el Viet Cong, conformado por survietnamitas y camboyanos partidarios del comunismo y de la reunificación vietnamita. Estos comenzarían una guerra de guerrillas desde fines de 1955, basadas en las exitosas tácticas utilizadas durante el conflicto contra los franceses. La guerra se intensifica desde 1959, año en que Vietnam del Norte consigue organizarse para enviar suministros y tropas tanto por mar como por la famosa Ruta Ho Chi Minh, un conjunto de senderos, túneles y caminos de 16.000 kilómetros de largo que pasaba por distintos puntos de Vietnam, Laos y Camboya. Las victorias de Hanoi se vieron favorecidas por el ejército de Vietnam del Sur, el cual es recordado por su ineficacia y falta de motivación. Las tropas estaban dirigidas por élites católicas de Saigón, contrarias a la mayoría budista del país, que no confiaba en sus oficiales de mando. A esto se suma la precaria formación militar de un ejército que no tenía claro el motivo de la lucha. Ante este desastre, el presidente Diem es asesinado en un nuevo golpe militar apoyado por el presidente estadounidense Kennedy, que conllevó a una terrible inestabilidad política con diversos cambios de mando en menos de un año. Finalmente, queda en el poder Nguyen Van Thieu, quien gobernaría hasta el final de la guerra. Estas desventuras en el sur generaron que hacia 1964 el norte tenga el control de gran parte del territorio de Vietnam del Sur. Sin embargo,
el régimen de Saigón resistía en vista que Hanoi tampoco gozaba de una gran estabilidad. Incluso, aproximadamente 1 millón de norvietnamitas anticomunistas migraron hacia el sur, apoyados por la US Navy en un éxodo denominado como la Operación Pasaje a la Libertad. Hablando del ejército estadounidense, desde el inicio de la guerra había apoyado a los survietnamitas, por lo que la primera fase es recordada como la etapa de los asesores. El entonces presidente Lyndon Johnson era partidario de continuar la lucha en lugar de negociar, tendencia a la que aspiraban algunos survietnamitas hartos de la guerra. En agosto de 1964 ocurre el incidente del Golfo de Tonkin, en el que los estadounidenses sufren 2 ataques a sus buques. Este evento es considerado una operación de falsa bandera, es decir, que fue impulsada por el mismo gobierno estadounidense para así tener una excusa con la cual entrar a la guerra. Y dicho y hecho, ante esta supuesta agresión, el presidente Johnson autoriza la movilización de sus tropas en Vietnam, además del envío de más soldados que llegaron a alcanzar los 500.000. Asimismo, el gobierno estadounidense realizó trabajos propagandísticos como la campaña Más Banderas, en la que incentivó a las naciones del denominado Mundo Libre a combatir contra la amenaza comunista. De esta manera, consiguió el apoyo de 6 países que destinaron soldados a la península: Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda, Taiwán y Tailandia. Asimismo, 3 docenas de otros países enviaron apoyos económicos y médicos. En mayo de 1965 comienza la Operación Rolling Thunder, cuyo objetivo fue la de destruir la industria de comunicaciones de Vietnam del Norte para detener el suministro a los soldados del Vietcong y el ejército norvietnamita en el sur. Johnson había anunciado que en vista de que las guerrillas continuarían en la selva sur vietnamita, el objetivo del conflicto no sería la toma de la capital, sino el de desabastecer y desmoralizar al enemigo. Sin embargo, Rolling Thunder fue una operación fallida, pues los norvietnamitas resistieron asombrosamente. Ante los bombardeos, utilizaron las alcantarillas como refugios y cada vez que un puente o carretera eran destruidas, una muchedumbre de hombres la reponía en poco tiempo. Ante la resistencia norvietnamita, tropas estadounidenses comenzaron a desembarcar para iniciar ofensivas terrestres, siendo el primer enfrentamiento la batalla del Valle de Ladrán, en la que Estados Unidos se salvó gracias a sus helicópteros movidos por turbotransmisión. En el primer año de la guerra, los estadounidenses vencieron en prácticamente la totalidad de las batallas gracias a la modernidad de su armamento. Sin embargo, 1966 no resultó tan exitoso. Los norvietnamitas y el Vietcong aprendían de sus reveses y continuaban aplicando ciertas pautas, tales como el adoctrinamiento de nuevos reclutas con una campaña de terror, rehusarse al combate en campo abierto, aprovechar el factor sorpresa, continuar con la construcción de túneles que servían como refugios, entre otros. A lo anterior, se suman las ingeniosas trampas de los vietnamitas en medio de la selva que incluían los clavos punta, puestos debajo de una base falsa y que estaban untados con excremento para provocar una rápida infección, o la bandera bomba, que al capturarla, una granada explotaba a los pies del soldado. Estas trampas demostraron que el ingenio vietnamita compensó bastante la carencia del poder armamentístico. 1968 se considera el año en que la guerra cambió el rumbo. El conflicto se hacía cada vez más largo y las manifestaciones de los estadounidenses contrarios a la guerra estaban a la orden del día. A pesar de contar con una clara superioridad armamentística, Estados Unidos no pudo avanzar durante el sitio de Khe Sanh, en donde presionaron por casi 3 meses. A este le siguió la ofensiva del Tet en la frontera con Camboya y Laos, en la que si bien Estados Unidos y sus aliados consiguen una victoria táctica al acabar con 45.000 soldados enemigos, los norvietnamitas se adjudican una victoria política y propagandística, pues el solo hecho que hayan podido organizar una ofensiva que contuvo por varios meses a sus enemigos a pesar de la desventaja y los constantes bombardeos, acrecentó el rechazo popular de los estadounidenses por la guerra. Asimismo, la moral de los estadounidenses comenzaba a caer en picada en medio de un escenario tan adverso. Las campañas en la jungla eran sumamente complicadas,
lo que motivaba que los soldados consuman drogas para poder tolerar la presión. Asimismo, acusaciones de racismo dentro de las tropas se hicieron presentes en plena guerra. Sí, un ejército poderoso pero desunido. En 1969, Richard Nixon releva al presidente Johnson y su primera política fue la de la vietnamización, que refería a fortalecer y financiar al ejército survietnamita hasta asegurar su victoria para así comenzar una retirada progresiva de las tropas estadounidenses. Sin embargo, sus promesas se terminarían postergando. Su primera acción fue la de bombardear los vecinos Laos y Camboya, en donde simultáneamente también se luchaban guerras civiles relacionadas a la guerra de Vietnam entre el gobierno e insurgentes comunistas. Asimismo, varios puntos de la ruta Ho Chi Minh pasaban por ambos países. En 1970 y 1971, el ejército survietnamita, apoyado por Estados Unidos, incursiona en Camboya y Laos respectivamente. Esta última, denominada la Operación Lan Son 719, resultó en un desastre que culminó en 10.000 bajas survietnamitas y el control de Hanoi sobre los puntos fronterizos de la ruta Ho Chi Minh. En 1972, el norte consigue una nueva victoria en la ofensiva de Pascua, en la que concretan su objetivo de seguir desmoralizando al ejército del sur a pesar de que estos consiguieron repeler los principales asaltos con la ayuda de Estados Unidos. Asimismo, Vietnam del Norte consigue nuevos e importantes avances territoriales. Si bien la vietnamización había conseguido éxitos como dañar la infraestructura enemiga, estabilizar el régimen de Thieu y apoderarse de abundante munición destinada al sur, el norte había expandido el control sobre más territorio y en la frontera con Laos, además de mantener la moral de combate de sus tropas. En conclusión, el proyecto de Nixon resultó en un nuevo fracaso. A pesar de haber iniciado negociaciones con los norvietnamitas para la paz, el presidente Nixon continuó con algunos bombardeos, tales como la Operación Linebacker. Esta se realizó en dos partes y a pesar de conseguir graves daños a la infraestructura norvietnamita, así como cuantiosas bajas de civiles, el bando comunista persistió una vez más. De esta manera, en 1973 se firman los Acuerdos de Paz de París entre los representantes de Estados Unidos, ambos Vietnam y el Vietcong. Las condiciones claramente no cumplieron con las expectativas estadounidenses, pues contemplaban, además del alto al fuego, que Hanoi mantendría 150.000 soldados en el sur, la retirada de los estadounidenses en 60 días y la celebración de elecciones en Saigón, en donde aún gobernaba su aliado Thieu. Por su parte, el gobierno de Saigón anunció que no permitiría estas elecciones y que estaría dispuesto a seguir afrontando los ataques de Hanoi, pues en teoría continuaría recibiendo el apoyo económico de Estados Unidos. Sin embargo, con la dimisión de Nixon en favor de Gerald Ford, esto no se cumplió, pues el nuevo presidente había prometido desligarse completamente del conflicto. De esta manera, Vietnam del Sur se queda solo en la guerra, y Hanoi, luego de recuperarse logísticamente ante la ausencia de bombardeos estadounidenses, se prepara para atacar. Las ofensivas para conquistar definitivamente el sur fueron llevadas a cabo por el general Tran Van Tra, y se iniciaron en diciembre de 1974. Comienza así la ofensiva de primavera, un ataque masivo del Vietcong y las tropas norvietnamitas. Esta se dio luego de que Hanoi duplicó sus combatientes y construyó una red de carreteras que servirían como soporte logístico. En tan solo 137 días, Vietnam del Norte consigue una decisiva victoria que cobró la vida de 90.000 survietnamitas. El bando comunista llega a Saigón el 28 de abril de 1975, propiciando su caída, que significó el fin de la guerra y la reunificación de Vietnam bajo el mando de Hanoi. Asimismo, la ex capital survietnamita es rebautizada como ciudad Ho Chi Minh en honor al fallecido líder comunista. Esto también representó el inicio de un éxodo masivo de refugiados, de los cuales algunos pudieron ser rescatados por una flota estadounidense que cumplía la operación Frequent Wind para la evacuación del personal en riesgo. Por otro lado, la teoría del dominó, el temor de los estadounidenses, se cumplió,
y Laos y Camboya también pasaron a ser controlados por gobiernos comunistas tras sus respectivas guerras civiles. Aunque siempre se recuerde que Estados Unidos fue el gran perdedor de esta guerra, lo cierto es que fue catastrófica para todos sus participantes. Esta se cobró la vida de entre 2 y 4 millones de personas, de los cuales solo 60.000 eran estadounidenses. Asimismo, los crímenes de guerra de ambos bandos fueron incontables y el trauma de los soldados sobrevivientes los acompañó por toda su vida. Tras casi 20 años de guerra, Vietnam quedó devastado y hasta la fecha se mantiene como un país pobre, en el cual las secuelas de esta cruenta guerra han trascendido. Sin embargo, muchos vietnamitas recuerdan con orgullo que su pequeño y pobre país consiguió una inmortal hazaña: derrotar a la poderosa superpotencia hegemónica del momento al mismo estilo de David y Goliat. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que esta pírrica victoria debería ser motivo de orgullo para el pueblo vietnamita? ¿Qué opinas acerca del papel de Estados Unidos en esta guerra? Mira su historia completa en este video. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!